¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. La novela del fútbol mexicano nunca deja de sorprendernos y esta vez el protagonista es Adalberto Carrasquilla, el mediocampista panameño de los Pumas de la UNAM, quien se ha convertido en el centro de una polémica que tiene a los aficionados divididos y a la prensa deportiva encendida. Todo comenzó en aquel tenso partido entre Cruz Azul y Pumas por la jornada 17 de la Apertura 2025, un encuentro cargado de emociones, roces y una jugada que terminó cambiando el rumbo de los acontecimientos, la entrada de Carrasquilla sobre el portero celeste Kevin Mier, que dejó al arquero colombiano con una fractura de tibia y lo obligó a salir del terreno de juego entre gestos de dolor y preocupación. Desde ese momento, las redes sociales estallaron. La afición cementera montó en cólera y las miradas se centraron en el jugador felino, a quien muchos señalaron como responsable directo de la lesión. Sin embargo, la historia no es tan simple como parece. Y los últimos movimientos de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol han arrojado luz sobre lo que realmente llevó a la suspensión del panameño. De entrada, conviene dejar claro que Carrasquilla fue sancionado, sí, pero no por la brutal entrada sobre Kevin Mier, sino por una cuestión reglamentaria que tiene poco que ver con la polémica jugada: la acumulación de tarjetas amarillas. El mediocampista llegó a 5 amonestaciones en el torneo. Y de acuerdo con el artículo 14 del reglamento disciplinario, esa acumulación equivale automáticamente a un partido de suspensión y una multa económica de 200 sumas. Así lo confirmó la propia comisión disciplinaria, desmintiendo de paso los rumores que apuntaban a una supuesta sanción directa por la entrada al guardameta de Cruz Azul. En pocas palabras, el castigo de Carrasquilla es consecuencia de sus antecedentes en el torneo y no de la acción que lesionó a Mier. No hubo, por tanto, una inhabilitación especial ni una penalización ejemplarizante. Se aplicó, como dicta la norma, el reglamento al pie de la letra. Para ponerlo en contexto, las amonestaciones de Carrasquilla se repartieron a lo largo de la Apertura 2025 en los siguientes encuentros: la primera en la jornada 1 frente a Santos Laguna, la segunda ante Pachuca en la jornada 2, la tercera frente a Necaxa en la jornada 4, la cuarta en el Clásico contra América en la jornada 11 y finalmente la quinta en el duelo ante Cruz Azul en la jornada 17. Precisamente la noche en que se produjo la lesión de Mier. Esa quinta tarjeta fue la que encendió la alarma disciplinaria y le costó al panameño un partido fuera, justo cuando Pumas más lo necesita para encarar el crucial compromiso de play-in contra Pachuca, donde se juega su pase a la liguilla. Una baja sensible, sin duda, no solo por lo que aporta Carrasquilla en el mediocampo, sino también por el momento anímico que vive el equipo tras verse envuelto en esta controversia. Lo más interesante del caso es cómo la narrativa pública se ha ido moldeando en torno al incidente. Muchos aficionados de Cruz Azul interpretaron la jugada como una entrada criminal, una agresión que merecía no solo la expulsión inmediata, sino incluso una suspensión prolongada hasta que Kevin Mier pudiera volver a las canchas. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo la inhabilitación espejo, una práctica que ha sido debatida en innumerables ocasiones en el fútbol mexicano. Si un jugador lesiona a otro de gravedad, debería estar suspendido el mismo tiempo que la víctima permanezca fuera. Sin embargo, esta medida, aunque emocionalmente comprensible, no tiene respaldo en el reglamento actual y suele ser más un reclamo moral que una posibilidad real. Lo cierto es que Cruz Azul, según varios reportes, no habría solicitado formalmente esa inhabilitación, quizás reconociendo que la jugada, aunque desafortunada y de fuerte impacto, no tuvo mala intención ni fue una acción deliberada de violencia. Carrasquilla, por su parte, ha mantenido un perfil bajo tras el incidente. El panameño no ha ofrecido declaraciones públicas extensas, pero desde el entorno de Pumas se sabe que el jugador lamentó profundamente la lesión de Mier y se comunicó con él para expresarle su apoyo en el vestidor auriazul. La situación ha sido tomada con cautela. El cuerpo técnico, encabezado por el entrenador felino, ha insistido en que se trató de una jugada fortuita, un choque de intensidad propia del fútbol, sin mala fe. No obstante, el golpe mediático es innegable. Las cámaras de televisión repitieron la acción una y otra vez, y la imagen del guardameta colombiano, retorciéndose en el césped, quedó grabada en la retina de los aficionados. En una época en la que la viralidad define la percepción, la narrativa se escapa del control de los protagonistas y se instala en el juicio público, donde las emociones pesan tanto o más que los hechos. El contexto también agrega matices. Carrasquilla ha sido uno de los jugadores más destacados de Pumas en el torneo, un todoterreno en el mediocampo con capacidad de recuperación, proyección ofensiva y carácter competitivo. Su estilo aguerrido y su manera de disputar cada balón lo han convertido en una pieza fundamental para el esquema universitario, pero también en un futbolista que camina siempre sobre la línea entre la intensidad y el riesgo. No es un jugador violento,
pero su agresividad futbolística lo ha llevado a acumular amonestaciones. En torneos anteriores ya había estado al borde de la suspensión, y esta vez, el destino quiso que la quinta amarilla llegara en el momento más inoportuno. Justo en el partido más mediático del cierre de la fase regular y en una acción que derivó en una lesión grave a un colega. Del lado de Cruz Azul, la situación tampoco ha sido sencilla. Kevin Mier, uno de los porteros más consistentes del torneo, será baja por varias semanas debido a la fractura de tibia confirmada tras estudios médicos. La máquina pierde así a una figura clave de su estructura defensiva justo en el tramo final de la temporada, y aunque el club ha mantenido una postura institucional sin buscar un castigo extraordinario para Carrasquilla, la herida emocional entre los aficionados es profunda. Las redes cementeras se llenaron de mensajes exigiendo justicia, comparando la acción con otras lesiones recordadas en la Liga MX y pidiendo a la federación medidas más severas contra las entradas temerarias. El debate sobre la protección al futbolista volvió a la mesa, como ocurre cada vez que una lesión grave sacude el campeonato, pero más allá de la sanción. El caso Carrasquilla-Mier abre un viejo debate sobre los límites del reglamento y la interpretación de la intención. ¿Debe castigarse solo la acción cuando hay dolo evidente o también las consecuencias, aunque sean producto del infortunio? La comisión disciplinaria fue clara: el castigo se ajusta a la norma y no hay elementos para imponer una sanción adicional. Sin embargo, la presión mediática nunca deja de empujar hacia la búsqueda de responsables. En este contexto, Pumas trata de enfocarse en lo deportivo, preparando su duelo ante Pachuca sin uno de sus pilares, mientras intenta apagar el incendio mediático que amenaza con distraer al grupo en un momento decisivo. El club universitario sabe que todo lo que diga puede ser usado en su contra, por eso ha optado por el silencio prudente, confiando en que los resultados deportivos sean su mejor defensa. La historia, por supuesto, no termina aquí. La recuperación de Kevin Mier será larga, y cada partido que se pierda será recordado como una consecuencia directa de aquella desafortunada entrada. Mientras tanto, Carrasquilla cumplirá su sanción reglamentaria y quedará disponible para la siguiente fase si Pumas logra avanzar. El fútbol, como la vida, no siempre es justo, y las percepciones suelen pesar más que los hechos. En la memoria de los aficionados quedará grabada la imagen del panameño disputando el balón con fuerza y la caída del portero rival. Para algunos será una jugada accidente, para otros un acto imperdonable. Lo cierto es que el reglamento habló, la comisión disciplinaria decidió y el debate seguirá abierto. Porque en el fútbol mexicano cada historia tiene más de una versión y la polémica es, al fin y al cabo, parte del espectáculo a medida que pasan los días. El ruido mediático no cede. Los programas de televisión deportiva, los youtubers especializados y los comentaristas de redes sociales no dejan de analizar cada ángulo de la jugada. Algunos exfutbolistas han salido en defensa de Carrasquilla, argumentando que el fútbol moderno se está volviendo demasiado sensible, que ya no se puede disputar un balón con fuerza sin que te señalen de criminal. Otros, en cambio, exigen más rigor y responsabilidad, sosteniendo que los jugadores deben medir mejor sus entradas y que las consecuencias no pueden pasarse por alto. Lo curioso es que ambos bandos, de alguna forma, tienen razón. El fútbol es un deporte de contacto, pero también de control, y cuando una acción termina con un jugador fracturado, inevitablemente se abre el espacio para la reflexión. Mientras tanto, Pumas tendrá que reinventarse para enfrentar el play-in sin su mediocampista estelar. El técnico sabe que no podrá contar con el equilibrio y la intensidad que ofrece Carrasquilla en la medular, y eso obligará a ajustar el esquema táctico. Los universitarios confían en su plantilla, pero el golpe moral es evidente. La suspensión, aunque solo de un partido, llega en el peor momento posible. El equipo deberá demostrar que puede sobreponerse a la adversidad, dejar atrás el ruido externo y concentrarse en el objetivo: clasificar a la liguilla. La afición felina, por su parte, ha cerrado filas en torno a su jugador, defendiendo que lo ocurrido fue un accidente y pidiendo respeto ante los ataques que ha recibido en redes sociales. En definitiva, la historia de Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier es un recordatorio de que el fútbol, más allá de los goles y los triunfos, es también un escenario de emociones, errores y consecuencias. Nadie entra al campo pensando en lastimar a un colega, pero la intensidad del juego puede convertir un segundo de disputa en una tragedia deportiva. Hoy, Carrasquilla cumple una suspensión que poco tiene que ver con la lesión que conmocionó al torneo, pero que, simbólicamente, lo mantiene en el ojo del huracán, y mientras el balón vuelve a rodar, la conversación sigue viva porque en el fútbol mexicano cada partido es una historia, y cada historia, una polémica esperando estallar. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada. Rumores que están corriendo por los pasillos de la liga están sacudiendo a todos los fanáticos y parece que el tablero de clasificación podría dar un giro inesperado. Resulta que la FMF
La Federación Mexicana de Fútbol ha decidido devolver 6 puntos al Pumas. Y esto no es cualquier noticia, esto mete al equipo universitario de lleno en la pelea por la clasificación. Imaginen el panorama, un equipo que parecía estar fuera de los reflectores de los octavos de final de repente se encuentra nuevamente con chances reales de pelear por un boleto que parecía perdido. Las redes sociales ya están que arden. Los memes no se hacen esperar y los analistas no dejan de hacer cuentas, estrategias y escenarios hipotéticos sobre lo que esto significa para el resto de la liga. La decisión de la FMF llega en un momento crítico de la temporada, justo cuando los equipos empiezan a afinar motores, y las posibilidades matemáticas de entrar a la liguilla se vuelven un terreno lleno de especulación y emoción. Los 6 puntos regresados no solo impactan al Pumas, sino que inevitablemente cambia la dinámica de sus rivales directos, aquellos que creían tener un lugar asegurado y ahora podrían verse obligados a repensar sus tácticas, su ritmo de juego y hasta la presión psicológica que rodea cada encuentro. La movida de la FMF se percibe como un mazazo en la mesa. Los líderes no solo deben preocuparse por su rendimiento propio, sino por la aparición repentina de un contendiente que había estado a la sombra. Los aficionados, por supuesto, están divididos, mientras unos celebran como si fuera una victoria anticipada, otros cuestionan la decisión preguntándose sobre los criterios, la justicia y las implicaciones de este tipo de resoluciones. Se especula que la devolución de puntos podría estar vinculada a algún error administrativo previo, o quizás a un ajuste en las sanciones que había recibido el club. Todo esto genera un ambiente de misterio y rumor, como si el fútbol mexicano estuviera jugando un juego paralelo detrás de los focos de los estadios y las transmisiones televisivas. En los pasillos del club y entre los periodistas deportivos se comenta que el Pumas ahora tiene una presión enorme sobre los hombros. No basta con recibir los puntos. Ahora deben demostrar en la cancha que merecen esa segunda oportunidad y cada partido se convierte en una prueba de carácter y estrategia. La tensión está servida, y los entrenadores de los equipos rivales ya deben estar haciendo cuentas, revisando estadísticas y preparando planes de contingencia para enfrentar a un Pumas renovado y con hambre de triunfo. La narrativa que se forma es fascinante, un equipo que parecía condenado resurge de repente, y con ello revive la ilusión de millones de aficionados que no habían dejado de creer, aunque fuera en secreto, en que todo podía cambiar hasta el último momento. Es imposible no pensar en cómo afectará esto a los jugadores. Para algunos, un regalo del destino que los motiva y los empuja a dar lo mejor de sí. Para otros, una presión adicional que puede convertirse en ansiedad si no logran capitalizar los puntos que les fueron devueltos. En redes, los hashtags relacionados con Pumas y la FMF se disparan. Los foros se llenan de debates sobre lo justo o injusto de la medida, y los comentaristas deportivos no dejan de imaginar escenarios hipotéticos donde el equipo universitario termina sorprendiendo a todos y clasificando para las instancias finales. Se empieza a hablar incluso de efecto dominó, si Pumas logra sumar buenos resultados tras esta devolución de puntos. Otros equipos que parecían seguros de su lugar en la liguilla podrían verse desplazados y la tabla se reacomodaría de manera dramática, aumentando la emoción de los últimos partidos de la fase regular. Las apuestas también sienten el impacto. Los analistas de casas de apuestas ajustan cuotas, calculan probabilidades y consideran que este cambio repentino puede ser un factor determinante para definir quiénes avanzarán a la siguiente fase. Los rumores, como siempre, se mezclan con la expectativa. Se comenta que, dentro del club, ya hay reuniones estratégicas, sesiones extra de entrenamiento y motivación especial para los jugadores. Mientras que en otros equipos se habla de planes para neutralizar el efecto Pumas y asegurar sus propios lugares. Más allá de la táctica y la estrategia, hay un componente emocional enorme. La afición universitaria se siente vindicada y, de manera un tanto explosiva, comienza a expresar su apoyo en redes, en foros y hasta en los alrededores de los estadios, como si la devolución de puntos fuera un llamado a la acción, un estímulo para que su equipo no solo acepte esta oportunidad, sino que la convierta en una demostración de orgullo y pasión. Cada partido que queda ahora para Pumas se ve bajo una nueva luz, como si cada minuto en la cancha tuviera un peso extra. Cada gol, cada tajada, cada jugada táctica se convierte en una pieza de un rompecabezas que puede definir toda la temporada. Los periodistas deportivos más cercanos al club señalan que esta devolución de puntos podría convertirse en un caso emblemático para la FMF. Un ejemplo de cómo decisiones administrativas pueden alterar la narrativa de la competición y de cómo el fútbol no solo se gana en la cancha, sino también en los despachos. Entre reglamentos y ajustes de última hora, los aficionados rivales, por supuesto, no ven con buenos ojos esta resolución, se sienten afectados. Cuestionan la transparencia de los procesos y no dudan en expresar su molestia, argumentando que alterar la tabla a estas alturas genera desconfianza y puede abrir debates legales o administrativos que, aunque no impacten directamente los resultados,
si cambian la percepción pública sobre la liga, pero para Pumas el mensaje es claro, la oportunidad está servida. Y la historia ahora tiene un giro inesperado. La clasificación, que parecía un objetivo lejano, vuelve a estar al alcance. Y cada encuentro que queda se convierte en un capítulo crítico donde la presión, la estrategia y la emoción se mezclan en una mezcla explosiva que promete mantenernos a todos al borde del asiento. Los analistas no dejan de calcular escenarios. ¿Podrá Pumas aprovechar esta devolución de puntos para entrar a la liguilla? ¿Quiénes serán los equipos más afectados? ¿Cambiará la actitud de los jugadores y entrenadores rivales al saber que ahora tienen un competidor más fuerte de lo que parecía? Todo esto genera un clima de expectativa y rumor que difícilmente se había visto en lo que va de la temporada. La historia se construye en tiempo real y la FMF, sin quererlo o creyéndolo, ha encendido una mecha que puede transformar el desenlace de la fase regular. Con ello, de toda la temporada. No es exageración decir que cada jugada de los próximos partidos tendrá una aura distinta. Que los ojos de los aficionados estarán más atentos que nunca y que cada comentario en redes será leído con lupa porque ahora, más que nunca, un solo error o una sola victoria podría definir el destino de Pumas y de varios equipos más. Los entrenadores rivales seguramente no dormirán tranquilos. La presión se ha multiplicado y las tácticas deberán ajustarse con precisión quirúrgica para no ser sorprendidos por un Pumas que llega renovado, con puntos en la tabla y con hambre de mostrar que merece estar donde ahora se encuentra. El ambiente en la liga, en resumen, se ha cargado de un componente de incertidumbre, emoción y rumor que convierte esta noticia en algo mucho más grande que los simples 6 puntos. Es la chispa de una historia de superación, oportunidad y dramatismo que promete mantenerse como tema central en las redes, en los medios y en las conversaciones de todos los aficionados que viven el fútbol con pasión. Cada partido de Pumas ahora tiene un peso histórico y cada movimiento del equipo se analiza con lupa. Mientras el reloj sigue corriendo hacia los días finales de la fase regular, la emoción está garantizada. Y la narrativa que se construye promete mantener a todos pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándose si estos 6 puntos devueltos serán el inicio de una remontada épica o simplemente un breve paréntesis antes de un desenlace inesperado. Los rumores no paran. Y la especulación sigue creciendo. Entrenadores, jugadores, periodistas y aficionados están atentos a cada detalle, a cada declaración, a cada jugada. Porque la devolución de 6 puntos por parte de la FMF ha encendido la liga de una manera que pocos esperaban, y que seguramente dará de qué hablar en los próximos días, semanas y, quién sabe, hasta en la historia del fútbol mexicano. Pumas, entonces, no solo recibe puntos, recibe una nueva vida, una oportunidad de resurgir y de demostrar que, a veces, los giros inesperados son los que hacen que el deporte sea tan emocionante, sobre todo, impredecible. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya. Goya, cachún cachún rara. Pumas.